Bendiciones desde el estado dorado de California, en la ciudad de Los Ángeles para el mundo entero. Presentamos tu programa Consejería Familiar con la doctora Araceli Velázquez. Acompáñanos en estas redes sociales cada miércoles a partir de las 6 p.m. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Estoy una vez más aquí con ustedes en tu programa Consejería Familiar con la doctora Araceli Velázquez. Hoy grabé un poquito más temprano porque tengo compromisos, pero a las 6 en punto lo voy a volver a transmitir. Antes que nada le quiero dar gracias a Dios por dedicar su tiempo, por escuchar las palabras que Dios ha puesto. He recibido muchísimos mensajes de amigas, amistades, pastoras, varones, con relación a estos síntomas que son los celos obsesivos. Y hoy vamos a ver cuáles son los tratamientos, cuáles son las terapias, y obviamente también lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica. Pero no quiero comenzar sin antes hacer una oración. Padre bueno, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por el privilegio que me das una vez más de compartir, Señor, estos temas que son de suma importancia Señor, para el bienestar de las familias, tanto de pareja, Señor, como en la vida personal. Te pido por cada uno, Señor, que va a estar escuchando este tema. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de mis labios, Señor, y que reciban esa palabra, Señor, para que su alma, su mente y su corazón sean sanados. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, amado. Amén. Y bueno, quiero hacer un repaso de lo que son los celos, la celopatía. Y la semana pasada hablábamos que los celos es una emoción que surge de una idea de que una persona le está siendo desleal o infiel a su pareja. Hablábamos también que existen los celos infundados y los celos normales, que son los celos normales, y los celos mal infundados. Y también cuando se va a un punto excesivo, pues ya se hacen celos enfermizos, que es lo que se le llama celopatía. Quiero dar un poquito de repaso acerca de lo que son los síntomas de los celos obsesivos. En la consejería o en la terapia yo suelo usar cuestionarios para que las personas, tanto la pareja, se evalúe para ver qué tanto es el nivel de celos que tienen. Entonces yo quiero hablar acerca de los síntomas de los celos obsesivos, y dice aquí que los celos obsesivos ocasionan un miedo intenso y permanente de pérdida de la otra persona. La otra persona siente miedo, siente temor de perderla, pero es un temor intenso y permanente. Ese miedo le puede ocasionar inquietud, le puede ocasionar ansiedad. Hablábamos la semana pasada que también repercute físicamente, no solamente emocionalmente. Cuando se agrava la situación, los síntomas pasan a ser pensamientos obsesivos, y también la persona se puede volver hostigosa, hostigante, debido al pensamiento mental que tiene, que está relacionado con la infidelidad, lo que piensa de su pareja. Muchas veces un celópata, sus ideas suelen ser fantasiosas, y aunque no haya ninguna evidencia y ningún motivo para preocuparse, la persona afectada todo el tiempo va a mantener su desconfianza contra toda lógica. Va a tener conductas obsesivas dirigidas a comprobar el engaño, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada que lo va a espiar, va a revisar su celular, va a estar todo el tiempo preguntándole y espiándole. Y también, sobre todo, la posesividad, la exclusividad hacia la pareja.
La persona celosa también puede tener rabia, puede tener envidia de otras personas debido a su complejo de inferioridad. Hablábamos también que una persona celosa muchas veces es porque tuvo una falta de padre, vivió un rechazo y eso le ocasionó celos desde la niñez. Otros porque tuvieron traiciones dentro de sus relaciones pasadas. Es un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que no podemos, serían demasiadas ahorita nombrarlas. Pero ya hablamos la semana pasada de esto, ahora me quiero enfocar cómo debe de ser nuestro tratamiento para superar los celos. Primeramente, pues necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, sobre todo. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a superar esta emoción, ya que todo esto causa mucho sufrimiento en las personas. Y no solamente un sufrimiento en la persona celópata, sino también en la persona que está con esta persona. Es un sufrimiento de la pareja y debido a que sus pensamientos y sus ideas son permanentes y también descontroladas, y eso va deteriorando la relación, va causando una destrucción y poniendo en peligro, ¿verdad? Hay muchos que, gracias a Dios, han sabido llevar estas situaciones, a otras han buscado ayuda, sea espiritualmente también, muy importante, otras utilizan otros recursos, pero es muy importante detectarlo a tiempo y llevar una solución para evitar ir a consecuencias graves como son las agresiones físicas, o también muchas veces cuando es demasiado enfermizo te puede llevar hasta el suicidio. Muchas veces necesitamos ayuda profesional, algunas veces también se necesita un poquito de medicamento también para que la persona se relaje. Yo no lo recomiendo, yo recomiendo obviamente al Espíritu Santo, amén, que el Espíritu Santo de Dios nos conoce y Él es el médico por excelencia que nos sana. Nuestro tratamiento primeramente va a comenzar con una evaluación exhaustiva. Lo más importante es que la persona reconozca por qué es celosa, que reconozca el origen de la celopatía. Y también tenemos que evaluar el nivel del malestar actual, las consecuencias por las cuales ella está teniendo. Yo tengo ahorita una persona que aprecio mucho, están llegando ahí a la iglesia, no voy a dar nombres por ética profesional, y está siendo tratada, ha habido una muy grande mejoría. Yo me gozo con esa familia, una familia que aprecio mucho. Y para eso primero necesitábamos evaluar desde su niñez qué fue lo que pasó con esta persona, en qué momento él empezó a tener esa actitud de celopatía, y también evaluar cuáles fueron las consecuencias que lo llevaron a él a agravar esta situación. Entonces primero necesitamos evaluar y observar en qué momento esta persona empezó a desarrollar esas consecuencias. Entonces, esta es una, identificar el origen de la celopatía, que vuelvo a repetir, muchas veces va a ser desde la infancia, o en situaciones traumáticas, o en situaciones también humillantes por una pareja, por un cónyuge. Muchas personas quedan traumadas, quedan con miedo. Muchas mujeres que dicen, no, yo ya no quiero casarme. También el Señor Espíritu Santo, usando a su servidora, a través de la palabra de Dios, hemos tenido que cambiarle la manera de pensar acerca del matrimonio. Mujeres que venían y decían, yo no me quiero casar, pobrecitas las que se casan. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que el matrimonio fue idea de Dios, y que Dios se goza en medio del matrimonio y bendice el matrimonio, y es en donde Él habita, miramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces, parte de el tratamiento para la celopatía
es ayudar a la persona o a la pareja a aumentar la autoconfianza y la seguridad personal. Y para eso también la pareja ambos tienen que poner de su parte. Y cuando es algo personal, pues se tiene que trabajar y hacer una introspección, desarrollar, cambiar su mentalidad. La autoconfianza es muy importante y sentirse segura de sí misma. Otra cosa también, como dice la palabra de Dios, que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pues aquí es en donde nosotros tenemos que eliminar esos pensamientos irracionales acerca de la infidelidad, acerca del engaño. Y ahí es en donde la persona tiene que cooperar y tiene que tener mucha fuerza de voluntad. Y al momento de que venga ese pensamiento, tiene que erradicarlo y tiene que cambiarlo por un hábito que sea positivo para su persona. Por ejemplo, empezar a pensar en sí mismo, empezar a no enfocarse tanto en la otra persona, porque cuando les decía la semana pasada que cuando están estas características, la persona termina haciéndose codependiente y viene el apego, la codependencia, y eso es en donde la persona se pierde, la persona pierde su identidad. Entonces la persona tiene que empezar, o más bien se le tiene que enseñar a aprender a controlar los impulsos y gestionar las emociones de una forma más constructiva por el bien de la pareja, por su bien personal y sobre todo por el bien de la familia. Algo también que me gusta trabajar aquí es mejorar la autoestima y la autoimagen de la persona. Muchas veces estas personas tienen un descuido, su nivel de autoestima es tan bajo debido a las secuelas de cosas que les ocurrieron en el pasado. Y esto es hermoso cuando uno mira a estas mujeres, que son la mayoría, cómo empiezan a desarrollar seguridad, confianza, su autoestima se eleva y su autoimagen y refleja una seguridad en sí mismas que, wow, es algo hermoso cuando miramos esos cambios. Y también algo bien importante, un celópata por lo general se aísla, no desarrolla sus habilidades sociales y se cierra, no tiene comunicación constructiva o sabia. Y esto es algo también que tiene que aprender. Cuando tiene un brote o podemos decir una situación en donde esta persona se está sintiendo incómoda, tiene que comunicarlo con su pareja, tiene que ser constructiva, sincera con la pareja para que pueda tener una ayuda. Hay personas que se han callado por esto mucho tiempo. Estas personas que me han estado hablando me dijeron, ¿sabe qué? Yo he estado luchando con esto por mucho tiempo, es algo que ya no puedo más con esto y yo creo que necesito ayuda. Y yo quiero darte 10 consejos para poder nosotros ayudar a alguien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, la persona tiene que reconocer que tiene un problema. Para atender los celos, tiene que admitir que se trata de un problema real que está afectando su relación. Si la persona no reconoce o quiere esquivarlo o está usando un mecanismo de defensa para no afrontar esta situación, no se puede hacer nada. Entonces, el primer paso es reconocer que se tiene el problema. El segundo paso es empezar a construir la confianza en sí mismo. En este caso, podemos decir que los celos son un producto de una inseguridad emocional, vuelvo a repetir, y baja autoestima. Y también el miedo al abandono, que alguien te deje o que deje de interesarte. Uy, si me deja de amar, si me deja de querer, porque considera que tal vez ya no es lo suficiente, ¿verdad? Que no merece. Entonces es bien importante trabajar con la confianza de la persona en sí misma y también entender que aunque alguna persona lo rechace o que alguna persona le haga una burla, no va a ser su culpa siempre. Hay personas que tal vez están en alcoholismo y drogadicción y las mujeres están siendo dañadas o el varón emocionalmente, pero aquí también hay que tratarlas y decirles que no es culpa de ellas, sino culpa de la
circunstancia de la otra persona, para que ellos puedan asimilar la situación y posteriormente recuperarse. Eso les va a ayudar a aumentar su valor. Y eso es algo nuevo que tienen que aprender esas personas. Otro punto muy importante, tener una meta, tener logros, tener vida, tener ideales, tener sueños, pensar en sí mismo, esforzarse, agradarse a sí mismo, no buscar quedar bien con los demás, sino con Dios primeramente. Observancia en la palabra de Dios es muy importante, y buscar agradarse a sí mismo, un espíritu positivo, ¿verdad? De bien hacia uno mismo, para poder salir de esta situación de los celos y los problemas que le están ocasionando. Esto, enfocarte en ti mismo, te va a ayudar a superarlos. Entre menos importancia le des tú a los celos, menos oportunidad va a tener de llevar ventaja. Y entre más importancia le des a tu vida personal, más oportunidad tendrás de recuperarte y de superar los celos. Tenemos que confiar. El número 4 dice, confiar en que puedes enfrentar y asimilar un abandono eventual real. O sea, se puede dar la situación en que va a haber una ruptura tal vez en una relación, pero eso tienes tú que aprender a asimilarlo, y sobre todo buscar la ayuda de Dios, buscar la ayuda de la consejería. Hay personas que tienen miedo a ser abandonados, a ser engañados, y estar todo el tiempo con esa expectativa. Y si me engaña, y si me engaña, y si me deja, y si me abandona. Entonces ese pensamiento no tiene que existir. Dice la palabra de Dios que en el perfecto amor, que el amor echa fuera el temor, que el temor lleva castigo, que en el amor no hay temor. Entonces, si hay temor en tu relación, no has tenido la plenitud para amar, porque no tienes la seguridad. Para que tú puedas amar a otra persona, tienes que amarte primero a ti mismo. Eso es algo muy, muy importante, ¿verdad? Hay personas que también tienen celos por lo que hace su pareja, y eso les causa frustración. También estas son situaciones que se tienen que tratar, ¿verdad? Otra cosa, para parte de la terapia, yo le aconsejo a la pareja que al principio tienen que ser un poquito prudentes. Por ejemplo, si a la persona le molesta un poquito las redes sociales de su persona, pues que trate de cooperar un poquito. Le recomiendo que no dé ninguna tela de sospecha, no porque le estén menguando, sino porque lo vas a ayudar, porque lo amas, lo vas a ayudar, porque los celos son muy angustiantes, ¿verdad? Y eso también, pues, hay personas que muchas veces lo hacen a propósito. No debemos jugar. Esos juegos son muy peligrosos. Traté con una pareja que llegaba a su casa y le decía, ¡ay, que una muchacha hoy me dijo! O un muchacho pues a mí también un muchacho me habló. Ese tipo de juegos en estas situaciones no van a ser constructivos. Al contrario, van a fomentar la celopatía, y yo no lo recomiendo. Entonces, no debemos jugar con ese tipo de juegos. Las redes sociales también son estos sitios principalmente pueden suscitar o pueden fomentar los celos. Tenemos que manejarlos adecuadamente, nuestras redes sociales, ¿ok? También tenemos que identificar que los celos muchas veces son como un círculo vicioso. Cuando una persona es celosa, va a estar buscando alimentarse, responder ese comportamiento, ¿verdad? Va a estar buscando un pretexto y reaccionar. Entonces eso es bien importante, saber identificarlo y empezar a romperlo cuando venga esa situación. Y sobre todo amarnos a nosotros mismos, como les vuelvo a repetir, amarnos a nosotros mismos, dedicar tiempo a nosotros mismos, no estar acosando a la otra persona, y también darle su espacio. Ahí es en donde se comprueba que hay una seguridad. Cuando tú le das espacio a tu pareja,
cuando tú vives tranquila, cuando tú vives confiada en lo que Dios está haciendo en la pareja. Hay personas que dicen, no, es que yo no confío en él o en ella. No, no confíes. Confía en lo que Dios está haciendo en la vida de él. Confía en lo que Dios está haciendo en la vida de ella. Que el Señor, mientras esté con el temor de Dios y mientras esté en los planes de la búsqueda continua de la palabra y en la mejorar su familia, su relación, todo va a estar bien. Amén. Entonces eso es algo muy importante. Hay que darle un voto de confianza a la pareja. Hay que empezar a creer, hay que creer. Hay personas que no creen en sí mismas, ya no creen en nada. Eso es plan del enemigo. Eso es algo que el enemigo quiere hacer que brote en una relación. Pero nosotros tenemos que ser positivos, tenemos que pensar bien, evitar este miedo, evitar esa preocupación, esta angustia de algo que todavía no ha pasado, de algo que tal vez viene de la imaginación. Y bueno, pues hoy les había prometido que íbamos a hablar de un caso bíblico, de un personaje, más bien son dos personajes de la Biblia que estaban pasando por esta situación de celos y envidia. Yo me estaba refiriendo a la vida de Raquel y a la vida de Lea. Ellas tenían un conflicto. Lea tenía un problema, aunque ella no se buscó el problema, porque esta fue una consecuencia que vino a través de una decisión que tomó su padre, y ella no le quedó pues otro remedio más que pues obedecer, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 30, en el verso 1. Dice la palabra del Señor: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Había una obsesión en Raquel. Primeramente, la palabra de Dios, la historia dice que Jacob salió huyendo de su hermano Esaú. Después de semanas de camino, dice que llega a su destino, y dice que se fue a vivir a la casa de su tío, hermano de su mamá. Rebeca se llamaba Labán. Entonces dice que Labán le dio acogimiento en su casa, y Jacob se enamora de Raquel. Entonces Labán le dijo que si quería a Raquel tenía que trabajar 7 años para poder casarse con ella. Entonces fue un amor a primera vista, casi fue un amor a primera vista. Pero Lea era la hermana mayor de Raquel. Entonces lo primero que se nos dice que ella tenía ojos delicados, tristes. Estoy hablando de Lea. Y ella, después de que pasan los 7 años, dice que llega el día que cuando se casa con Raquel, la cubrían con un velo, y después de la ceremonia, al día siguiente, pues Jacob se dio cuenta que no era Raquel, que era Lea la que estaba en el lecho de Jacob. Qué triste, ¿no? Qué engaño, qué decepción, qué fraude, qué triste para Lea haber sido obligada a tomar parte de este engaño, ¿no? Me imagino que en ese momento Lea se sintió ofendida al ver el rechazo de Jacob. Aunque ella no planeó este engaño, su padre pues tenía que obedecerle, ¿verdad? Y ella simplemente le obedeció. Entonces Jacob se molesta y le pide explicaciones a su suegro. Y él se excusa diciendo que la costumbre era que tenía que casar primero a la mayor y luego a la menor. Entonces el engañador Jacob, en esta vez, que significa tramposo, pues fue engañado, ¿verdad? Y pues así comienza un matrimonio disfuncional. Así comienza una situación de envidia, de celos, de guerra, de competencia.
Pero dice la palabra de Dios que Jacob amaba más a Raquel y que Lea todo el tiempo fue menospreciada, pero me gusta porque en el verso 31, en el capítulo 31, perdón, dice que el Señor a la que era aborrecida le concedió hijos. Y esa fue una manera como Dios consoló la vida de Lea. Lea fue bendecida por Dios. Y así vivieron ellas en una familia disfuncional. Hasta llegar al punto de que Lea quitó la mirada de su esposo Jacob y al final la puso en su verdadero amor, en el verdadero amor de Dios. Y allí fue donde ella encontró la paz. Al final Raquel se muere y pues Lea se queda con él. Y en la tumba pues también Lea queda en la tumba junto con su esposo. Qué tremendos ejemplos tenemos nosotros. La palabra de Dios nos habla de todo, de cualquier situación, síntomas, problemas emocionales, suicidio, de todo te habla la Biblia. Te habla de masturbación, te habla de adulterio, fornicación, de todo te habla. Y hoy en esta tarde yo quiero orar. Yo quiero pedirle a Dios por ti, mujer, por ti, varón. Si tú necesitas una ayuda, una consejería, llámame. Mi teléfono es el 310-697-6912. Llámame y yo te puedo dar un tiempo para escucharte, porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos matrimonios felices, integrales, llenos del temor y de la voluntad de Dios. Esto solamente es a grandes rasgos, una pasadita por encimita, pero pues ya cuando se viene a consulta, se hacen una serie de cuestionarios para ver en qué nivel de intensidad de celopatía está. Y pues este fue lo que yo te quiero compartir en esta tarde. Estoy muy contenta. Llámame si te gusta este programa, ponle like ahí. Y también si te gustaría de un tema que habláramos, con gusto y con humildad lo recibo. Los temas que sean temas prácticos de situaciones que estés pasando con tu pareja o lo que tú quieras mejorar en tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, pues hoy vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Y yo sé que esta pequeña reflexión no es coincidencia. Si tú estás escuchándola es por algo y es con un propósito. Si tú conoces a alguien que esté pasando por esa situación, algún hijo, alguna amiga, algún amigo, refiérela si la amas, para que pueda ser liberada, para que pueda vivir en plenitud. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y parte del amor es la libertad y la confianza, la paz. Es muy bonito vivir con una persona en armonía, en tranquilidad, con una seguridad, con metas y logros, en coinonía, en un acuerdo, ¿verdad? Y cuando la pareja está en paz y en tranquilidad, pues todo se va acomodando, los hijos también, y los hijos están felices. Padre, vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta tarde. Gracias, Señor, por cada mujer y hombre que nos escuchó el día de hoy. Te pido, Señor, por cada uno de ellos. Te pido por cada matrimonio, Señor. Que tu Espíritu Santo los guarde, Señor, de cualquier trampa del enemigo, Señor. Si hay alguien que tiene este tipo de ataduras, Padre bendito, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, yo te pido, Padre Santísimo, que seas tú, Padre, obrando, Señor. Esta palabra, Señor, que se habló aquí, Señor, ayude, Señor, a que tus siervos entren, Señor, en esa libertad, en esa plenitud, Padre amado. Te doy gracias por lo que estás haciendo en este programa y te doy gracias por lo que vas a hacer, Señor. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, mi vida, Señor, y que sea yo un instrumento. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, este fue tu
programa Consejería Familiar. Yo soy la doctora Araceli Velázquez y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.